Buenas tardes, alumnos y alumnas. El día de hoy les quise hacer algo nuevo. Hoy día vamos a ver un video repaso para poder prepararnos para lo que sería nuestra próxima evaluación. El día de hoy vamos a ver las diferencias entre el presente simple y el presente continuo. Luego vamos a ver el pasado simple y vamos a terminar con lo último que vimos, que serían los intensifiers y los modifiers. Ya, primero tenemos aquí una tabla que nos presenta por este lado el presente simple y por este lado el presente continuo, ¿cierto? Primero que todo tenemos que entender para qué se usa cada uno. El presente simple, como bien lo dijimos en su momento, se utiliza para hábitos y rutinas. Por el contrario, el presente continuo se va a utilizar para hablar de cosas que tú estás haciendo en el momento en el que estás hablando, o sea, que está pasando justo ahora, ¿ya? El verbo auxiliar en el presente simple va a ser el do y el does, pero lo vamos a utilizar para dos cosas súper importantes. Lo vamos a utilizar para la negación y para preguntas. A diferencia del verbo auxiliar del presente continuo, que en este caso no va a ser do y does, va a ser el verb to be, va a ser am, is, are, que ustedes saben que se usa dependiendo de la persona a la que estemos utilizando dentro de la oración. Y acá el verbo auxiliar se va a empezar a presentar ya desde la versión afirmativa, versión negativa y versión interrogativa. Por lo tanto, segunda diferencia es que acá el verbo auxiliar lo utilizamos para negaciones y preguntas, y aquí lo empezamos ya a utilizar a partir de la versión afirmativa. Otra cosa bastante característica que nos diferencia el presente simple del presente continuo es que los verbos van a aparecer en ciertos casos, ¿ya? Y tiene una regla especial que la vamos a ver un poco más adelante. En comparación del presente continuo, la tercera regla que nos hace diferenciar va a ser las terminaciones con ing. ¿Qué es lo que son las terminaciones ing? En español son todos los verbos que terminan en ando, endo, caminando, leyendo, bebiendo, tomando, corriendo, etc. ¿Ya? Primero, vamos a ver la primera forma, que es la forma más fácil, la versión afirmativa. La versión afirmativa, como podemos ver, tiene una construcción bastante simple, como todos los tiempos verbales. Siempre lo van a ver así. Sujeto, verbo que nos denote la acción y todo un complemento. Por ejemplo, aquí tenemos I work every day. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo yo sé que es un presente simple y no un presente continuo? Fácil. El verbo está en versión infinitiva, no tiene nada, no tiene S, no tiene ni ing, y tenemos otra palabra clave que es everyday, y everyday es todos los días. Por lo tanto, si lo hace todos los días, podemos decir que es un hábito o es una rutina, ¿ya? Acá podemos decir que es una rutina porque es algo que él hace. A diferencia de la de acá abajo, tenemos el sujeto, tenemos el verbo que nos denota la acción que está en infinitivo, y luego tenemos un complemento. Every morning es otra palabra clave que nos dice que él lo hace todas las mañanas. Y como es algo que va relacionado a su salud, es un hábito, ¿ya? Si nos movemos hacia la parte del presente continuo, la versión afirmativa, aquí ya, como dije anteriormente, podemos empezar a ver las cláusulas del verbo auxiliar. Vamos a partir siempre con un sujeto como este, que es I, y el verbo auxiliar para I va a ser siempre am. Ya, por lo tanto, podríamos decir que cada vez que pongamos el I va a ir con am, cada vez que usemos he, she, it, irá con is, y todos los plurales we, you y they irán con are. Por lo tanto, acá tenemos nuestro sujeto, tenemos nuestro verbo auxiliar y tenemos nuestro verbo que nos denota la acción. Pero aparte de eso tenemos otra cláusula chiquitita que es el ing. En el momento en que aparece el ing es en el momento en que nosotros tenemos que saber que es un presente continuo. Si nosotros traducimos esta oración, aquí dice yo estoy trabajando. En estos momentos yo estoy trabajando y ustedes están estudiando. Abajo podemos decir you are brushing your teeth right now. Palabras clave. Primero, verbo auxiliar. Se presenta desde el primero. Terminación ing en el verbo que nos denota la acción, presente continuo. Y la palabra right now, que es ahora mismo. Por lo tanto, es obviamente un presente continuo. Vamos a ver qué es lo que nos encuentra en la parte negativa.
Moviéndonos hacia la forma negativa de la oración, acá yo les puse un ejemplo y acá yo les puse dos ejemplos para que ustedes se den cuenta de una cosa. Primero, en el presente simple recién aparece el verbo auxiliar do, ¿ya? Tenemos que entender que el verbo auxiliar do lo vamos a utilizar para todos los sujetos que no sean he, she, it. ¿Por qué? Porque el he, she, it tiene su regla personal, su regla única, que va a trabajar solamente para esos tres. En el caso contrario, con el presente continuo, esto no ocurre. La única diferencia que se va a ser en la utilización del verbo auxiliar. Y en este caso el he, she tiene su propio verbo auxiliar, que es he, que es is. Acá tenemos una construcción simple. Si se dan cuenta, la misma construcción que hay aquí y la misma construcción que hay allá. Primero tenemos un sujeto. Luego tenemos el verbo auxiliar. ¿Por qué? Porque en la negación, la oración negativa, es tan débil que va a necesitar un verbo que ayude al verbo que denota la acción, que en este caso work, para hacerlo negativo. Pero el do sigue siendo positivo, entonces necesitamos otra muletilla que nos va a ayudar a negarlo más todavía. Y en este caso sería el not, que si nosotros lo juntamos también lo va a aparecer como un don't. Y luego de eso, el verbo que sigue va a estar obviamente en presente porque es un presente simple. Y luego todo el complemento que nos va a dar más información adicional. Entonces ahí recién podemos construir una oración como esta. I do not o I don't work every day. Yo no trabajo todos los días. Por el contrario, si nosotros nos vamos al presente continuo, podemos ver que, de nuevo, se aparece y sigue la misma regla del presente simple, que se aparece el verbo auxiliar que me va a ayudar a negar la oración. Pero como el verbo auxiliar va a estar en presente, va a necesitar una negación misma, que es el not. I am not work, el verbo que denota la acción, y por obvias razones, como es presente continuo, tenemos que agregarle sí o sí el ing. I am not working right now. Yo no estoy trabajando ahora. Como bien les dije anteriormente, el she en este tiempo verbal no tiene una regla personal como lo es en el presente simple. Acá aparece, y la única forma que va a aparecer es con su auxiliar propio, is. She is not swimming, verbo que nos denota acción, más el ing que nos dice que está pasando ahora, que es la terminación anduendo, y el complemento, at the pool. Moviéndonos hacia la última forma que tiene cada tiempo verbal, que es la forma interrogativa, nosotros sabemos que aquí ocurre algo súper importante, y esto va a pasar siempre en todos los tiempos verbales, que es que el verbo auxiliar va a tomar el lugar del sujeto y se va a cambiar. El verbo auxiliar va a pasar adelante mientras el sujeto va a ir de segunda parte. Por ejemplo acá tenemos que el verbo auxiliar do, porque el do va con I, y todos los plurales we, you, they. El verbo auxiliar do queda al principio dejando I segundo, work es el verbo que nos denota la acción de tercero, y obviamente todo el complemento, que no se le olvide nunca cerrar con el signo de interrogación. Do I work every day? ¿Yo trabajo todos los días? Por otro lado, tenemos el presente continuo, que hace exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí el verbo auxiliar es también un verb to be. Entonces el verbo auxiliar queda al principio, are. ¿Por qué? Porque es you, que es un plural. Are you baking? Y el baking aquí pasa algo súper extraño, que es una de las partes de la regla del ing. El verbo que nos denota la acción es bake, que es hornear. Y le agregamos la ing para denotar y hacer la diferencia de que es un presente continuo. Y después tenemos todo el complemento que nos va a dar más información de la que nosotros ya tenemos. Are you baking something? ¿Estás horneando algo? Ahora, lo que vamos a ver ahora va a ser algo súper importante. Toda esta regla de este lado que yo les acabo de mostrar solamente va a regir para I, you, we y they. Con he, she, it tenemos una regla súper importante y muy especial, y esa se las voy a explicar ahora, porque esa es la que nos va a hacer el cambio de todo el tiempo verbal, ¿ya? Quédense con que esto es solamente para I, para she, para he, para it. Vamos a dejar en stand-by lo que es el presente continuo, porque en realidad nosotros ya terminamos lo que es el presente continuo, era bastante simple.
vamos a continuar en el presente simple y les dije que íbamos a ver la regla especial que tenían estos sujetos. Estos sujetos, he, she, it, son los también llamados las terceras personas singulares. ¿Ya? Las terceras personas singulares. Él, ella o eso. Estos amorosos terceras personas singulares son súper complicados de utilizar porque, como bien dije anteriormente y vuelvo a repetir, poseen su propia estructura. Van a seguir la misma estructura básica de lo que es una oración en inglés, con la única diferencia que ahora, cada vez que tengamos un he, she, it, vamos a poner una S en el verbo que sigue. Ojo, la S no es llegar y poner una S en todos lados. La S tiene su regla, pero esa regla, como aquí dice, la vamos a ver después, ¿ya? Así funciona esto. Sujeto, verbo que nos denota la acción más S, por ejemplo aquí work más S sería works, y luego todo el complemento, que nos va a dar más información. Pero la S no se va a poner tampoco en todos los tiempos verbales que vengan, o sea, en todas las formas que tenga este tiempo verbal. Se va a poner siempre y cuando, yo se los dije antes, cumpla con 3 reglas básicas. La primera es que sea presente simple. La segunda es que esté siempre en afirmativo. Y la tercera que sea he, she o it. Si llegase el caso de que falta alguna de estas reglas, la S ya no se pone. ¿Por qué? Porque solamente se va a poner la S si es que cumple con estas 3 reglas. Presente simple, afirmativo, he, she, it. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos una forma negativa. Moviéndonos a lo que es la forma negativa, para la regla de estos 3 especiales, vamos a seguir la misma estructura básica de una oración negativa en presente simple, que sería sujeto, verbo auxiliar, su negación y su verbo de acción, ¿cierto? Con la diferencia es que aquí, como bien dijimos, este verbo es especial, por lo tanto no puede nunca ir con do, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos 3 verbos siempre de los siempre van a ir con das, ¿ya? Pero este verbo auxiliar, al estar en afirmativo, necesita su negación, por lo tanto le agregamos el not, que si nosotros lo juntamos se transformaría en un doesn't, ¿ya? Ahora, ojo, cada vez que nosotros tengamos un does, el verbo que nos denote la acción ya no va a ir con ese. ¿Por qué? Por 2 cosas. Primero, nosotros ya tenemos un does, ya no necesita ese porque aquí está la S. Y 2, porque tiene que cumplir con las 3 reglas y aquí no se está cumpliendo. Las 3 reglas para poder ponerle la S al verbo era que fuera presente simple, que fuera he, she, it y que fuera afirmativo. Y esto es negativo. Por lo tanto ya no va a ir el verbo con S, sin embargo, la S se va a poner en el verbo auxiliar o el verbo auxiliar se va a cambiar a does. ¿Ya? Vamos a ver ahora qué sucede con la parte interrogativa del he, she, de las reglas del he, she, it. Finalmente tenemos la forma interrogativa de lo que vendría siendo las reglas para estos 3 sujetos, ¿cierto? Tenemos, y que como toda pregunta ustedes sabrán que para poder formular una pregunta en inglés el verbo auxiliar tiene que ir al principio. En este caso el verbo auxiliar para estos sujetos vendría siendo el das, por lo tanto sería el das el que viene al principio. Luego vendría el sujeto y luego vendría el verbo en su forma infinitiva, sin S, sin nada. ¿Por qué? Y ahí ustedes me van a responder porque es pregunta y no cumple con las 3 reglas, porque la S va en el das y entonces, clarísimo. Y luego el complemento, que es lo que nos va a dar más información. Entonces sería, does he feel okay? ¿Él se siente bien? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que ustedes me tienen que responder. Ahora, vamos a revisar detalladamente cómo es agregarle una S a un verbo, porque no es llegar y ponerle una S a todos los verbos habidos y por haber. No, existe una regla y existe una forma de escritura para cada verbo. Ya, vamos a revisarlas ahora. Reglas para poder y saber cómo agregarle la S a los verbos y no morir en el intento. Primero teníamos que recordar, y esto es algo que ustedes se lo tienen que grabar así como casi tatuado en la frente, que la S solamente se va a poner en los verbos para ver si es que cumplía solamente con 3 reglas básicas. Primero, que fuera presente simple,
que fuera afirmativo y obviamente que fuera he, she, it. Ahora, regla número 1 de cómo saber escribirlo. La primera regla dice que vamos a agregarle ES a todos los verbos que terminen SS, SH, CH, X, O. Por ejemplo, pass, doble S, wash, SH, watch, CH, mix, X, go, terminación sola, O, y do, terminación sola, O, ¿cierto? Y como bien dice la regla, nosotros solamente tomamos el verbo así como está, aquí, y le agregamos ES a todas las terminaciones. Si se dan cuenta, ustedes me preguntarán, profe, pero mire, aquí sale el das. Exacto, porque nosotros no teníamos por qué venir y decir dos, porque eso no existe. Ya no existe en el inglés. Según la regla, como es un verbo que termina en O, y obviamente como va en el presente simple y en he, she, it, nosotros le agregábamos el ES y ahí es donde aparece el das. ¿Ya? Vamos a ver ahora qué es lo que dice la regla número 2. Regla número 2 nos dice que para todos los verbos que terminen en consonante más una Y, nosotros tenemos que quitar la última Y y agregar IES. Le ponemos la I porque es como la prima cercana. ¿Cierto? Por ejemplo, cry, tenemos consonante Y, try, consonante Y. Las consonantes, ustedes ya deben saberlo a esta altura de su vida, son todas esas letras que no son vocales. ¿Y cuáles son vocales? A, E, U. ¿Cierto? Por lo tanto, según la regla que nos decía que nosotros teníamos que eliminar la Y y agregar la IS, como bien pasó acá, ¿cierto? Aquí no está la Y y solamente le agregamos IS y se transformaría entonces en cries y tries. ¿Cierto? Vamos a ver ahora lo que nos dice la regla número 3, que nos dice que para todos los verbos que terminen en una vocal y le siga una Y, solamente le vamos a agregar la S. Por ejemplo, en el caso de play, ¿cierto? El play termina en una Y, pero se le antepone una vocal. Por lo tanto, lo que dice la regla es que nosotros mantenemos el mismo verbo y solamente le agregamos la S. Lo mismo sucede con este verbo stay, que es vocal Y, mantenemos la raíz y solamente le agregamos la S. Ahora, tenemos que tener en claro que esto que nosotros recién vimos solamente va para el presente simple, ¿cierto? Yo les había dicho que íbamos a dejar en stand-by el presente continuo porque ahora vamos a ver también la regla del ING. La regla del ING no es lo mismo que la S, no es llegar y ponerle a todos los verbos ING. Para poder ponerlo de una manera correcta, también tiene su regla y también tenemos que aprenderla. ¿Ya? Así que esto sería todo por el presente simple. Lo terminamos por fin. Ahora ustedes aprendieron a cómo poner las S y cuándo poner las S si seguíamos con estas tres reglas, ¿cierto? Y en consideración que el he, she tenía sus reglas aparte, a diferencia de los otros sujetos, I, you, we, they, ¿cierto? Vamos a ver ahora qué pasa con el presente continuo. Volviendo con lo que fue el presente continuo, yo les dije recién que para el presente continuo habían reglas así como en el presente simple para poder poner las ING al final de todos los verbos, ¿cierto? Hay 4 reglas. La primera regla dice que todos los verbos terminados en Y se va a mantener tal cual como está y se va a agregar la ING, como lo que pasa acá. Play termina en Y, fly termina en Y, study termina en Y, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que nosotros hicimos? Mantuvimos la raíz y le agregamos el ING a todas, convirtiéndose en playing, flying, studying. La regla número 2 nos dice que para todos los verbos que terminen en una sola E, nosotros eliminamos la última E y recién ahí le agregamos la ING. Por ejemplo, en dance y fake. Dance, como ven bien acá, se elimina la E y después recién se le agrega la ING. Lo mismo sucede con fake. Eliminamos la E, como ven acá no está, y recién ahí agregamos la ING, dejándolo como dancing y faking. La regla número 3 nos dice que para todos aquellos verbos que terminen en una doble E,
solamente le voy a agregar una ing. Por ejemplo aquí, en sí, doble E, agree, doble E, ¿cierto? Mantenemos la raíz de lo que es la doble E y solamente le agregamos la ing. Y lo mismo sucede con agree. Finalmente, la regla número 4 nos dice que para todos esos verbos que terminen en consonante, vocal, consonante, tenemos que doblar la última consonante para poder recién después agregar la ing. Por ejemplo, en run. Run termina en consonante, vocal, consonante, ¿cierto? Por lo tanto, según la regla, dice que si nosotros terminamos en consonante, vocal, consonante, doblamos la última consonante, que sería n, para después recién agregar lo que sería la ing. Lo mismo sucede con put. Consonante, vocal, consonante, lo mismo sucede acá. Y esta, al ser última consonante, se va a doblar una segunda vez para poder recién agregar la ing. Lo mismo va a suceder con stop, última vocal, última consonante, perdón, consonante, vocal, consonante, se dobla y se agrega. Lo mismo acá, consonante, vocal, consonante, se dobla la última consonante y se agrega la ing, como es suene. Chicos, eso sería todo por lo que es el presente continuo. Ya vimos las reglas para el presente simple, ya pudimos ver ahora las reglas para el ing y con esto nosotros ya estaríamos cerrando lo que serían los presentes. Más adelante vamos a ver lo que sería el pasado simple y los intensifiers y modifiers. Ya, vamos a comenzar con lo que es el pasado simple. Primero que todo, el pasado simple tenemos que entenderlo para qué se usa. El pasado simple lo vamos a utilizar para situaciones que ya pasaron, que ya no tienen ninguna concurrencia en el presente ni tampoco importancia. Primero, cosas que tenemos que tener en claro antes de entrar más a fondo en el pasado simple. El verbo auxiliar ya no va a ser do, does, am, is o are. Va a ser did, que coincidentemente es el pasado de do, ¿ya? Luego tenemos también el verb to be. Y el verb to be ya no lo vamos a utilizar como am, is o are. Lo vamos a utilizar como was o were, sabiendo que was se va a utilizar para I, he, she, it, y el were para todos los plurales, que serían you, we y they. Tenemos que también entender que a partir de este momento comienzan a aparecer los verbos con terminación ed. ¿Y qué es el verbo con terminación ed? El ed es el pasado de un verbo, pero no va en todos los verbos, ¿ya? El ed va a aparecer para aquellos verbos que son regulares. Se le llaman verbos regulares a todos esos verbos que a mediante van cambiando con su tiempo verbal, la raíz sigue igual, no va a cambiar. Por ejemplo, es muy diferente decir work, worked, a decir eat, ate, eat, ¿cierto? Tenemos primero acá abajo la versión afirmativa, porque como bien sabemos, todo tiempo verbal tiene tres formas. Forma afirmativa, misma estructura de todos los demás verbos. Tenemos el sujeto, tenemos el verbo, en este caso was, que es el verb to be, pero en pasado. En este caso juega papel de verbo normal. Tenemos todo lo que es complemento, ¿cierto? Abajo tenemos otro ejemplo que yo les quise poner dos para que vean cómo se puede jugar con el was y con los verbos. Tenemos nuevamente el sujeto, lo vamos a hacer con otro color. Tenemos el sujeto, tenemos el verbo, pero se le agrega la ed porque es pasado, entonces un verbo conjugado. Y luego tenemos lo que es el complemento, que nos va a entregar más información de la que nosotros ya tenemos. I was sick yesterday, palabra clave, yesterday, lo que pasó ayer. I worked hard yesterday, de nuevo palabra clave, ed, para que nos diga y nos haga muy énfasis en que es el pasado, ¿cierto? Vamos a ver cómo sucede con la versión negativa. Moviéndonos hacia la forma negativa del pasado simple, vemos que por primera vez aparece el did. El did, el verbo auxiliar, solamente va a aparecer para negaciones
y preguntas. Y también puede ser posibles respuestas de estas preguntas en pasado, ¿cierto? Tenemos entonces que, como toda estructura, tenemos un sujeto. ¿Y por qué puse el she acá ahora y no puse el I? Es para hacerles entender que en el pasado simple no existe una diferencia de verbos como ocurre en el presente simple, que el he, she, it contiene unas reglas propias en el presente continuo y en el pasado simple, y en todos los verbos que vendrán no existe. Ya no va a pasar. Ahora se ocupa todo para lo mismo, sobre todo con el auxiliar. La única diferencia que se hace es aquí singulares plurales. ¿Ya? Tenemos el sujeto, she, tenemos el verbo auxiliar, que es el did, y obviamente al ser una oración negativa necesita sí o sí el not, que sería tu negación, y luego el verbo. Ojo, si se dan cuenta, el verbo de aquí está en presente. Y ustedes me van a decir, pero profe, si usted dijo que aquí entraban todos los verbos con ed. Sí, entran todos los verbos con ed siempre y cuando no exista un did de por medio. En el momento en que entra el did en la oración, este verbo sí o sí tiene que ir en presente. ¿Por qué? Porque si no estaríamos doblando el pasado y no es necesario. Ya el pasado se está haciendo presente en mi verbo auxiliar. En este caso mi verbo auxiliar es tan fuerte que ya le está diciendo a todo el mundo, hey, estamos en pasado, no necesito que nadie más lo diga. ¿Ya? Por lo tanto, nunca que se les vaya a olvidar, jamás de los jamases, never ever, cada vez que tenemos un did en la oración, el verbo que sigue sí o sí tiene que ir en presente. Se lo voy a escribir aquí grande. Presente. ¿Ya? Vamos a ver qué ocurre entonces con la parte interrogativa. Ya. Última parte, finalmente entramos con lo que es la pregunta. Con esto estaríamos cerrando lo que sería el presente, el pasado simple, perdón. ¿Ya? Es tarea de ustedes ver qué verbos llevan ed y qué verbos no llevan ed. Y es súper fácil. Usted entra a internet y busca conjugación de los verbos y le va a aparecer una tabla pero gigantesca de todos los verbos y sus conjugaciones, incluso más de lo que necesita, ¿ya? Entonces, vamos a ver y pregunta. Vamos a seguir la regla básica de cómo se hace una pregunta, que sabemos que el verbo auxiliar en una pregunta en inglés siempre va a ir de los primeros, luego va a seguir el sujeto para después venir el verbo, ¿cierto? Pero acuérdense lo que yo les dije. Cada vez que nosotros tengamos un did, el verbo que le va a seguir tiene que ir sí o sí en presente, ¿cierto? Porque aquí ya estábamos haciendo un énfasis al pasado. Entonces aquí ya tenemos una pregunta en pasado simple con todas sus letras. Auxiliar en pasado, sujeto, verbo que nos diga la acción, complemento que a nadie le importa. Did you wash the dishes? ¿Lavaste los platos? ¿Ya? Creo que con esto ya estaba bastante claro. Ustedes ya lo vieron, se supone que esto ustedes ya lo saben, lo vieron todos los años anteriores. Vamos a pasar ahora con lo que son los intensifiers y los modifiers para poder dejar completo todo lo que serían los contenidos necesarios para la prueba, ¿ya? Vamos a ver. Nos movimos entonces a lo que son los intensifiers. ¿Qué es lo que son los intensifiers? En español son los intensificadores. ¿Qué función cumplen los intensificadores? Siempre van a darle más realce al adjetivo. ¿Qué es lo que es un adjetivo? Un adjetivo es una cualidad. Esto ustedes lo tienen que saber ya, se lo enseñaron en el lenguaje. ¿Ya? ¿Y cuál es la característica primordial del intensifier? Es que siempre va a ir antes del adjetivo. Por ejemplo, very, really, extremely, amazingly, extraordinarily, pretty, lo que sea. ¿Ya? O sea, esas palabras claves de hecho están en el blog, ustedes las pueden buscar. Ahora, existen sí adjetivos que ya de por sí están intensificados, que se llaman adjetivos fuertes. Por ejemplo, enormous, que es algo very big, que es para no decir very big, decimos enormous. Algo terribly, que es algo super bad, para no decir super bad, decimos terribly. Algo tiny, que en vez de decir so little, decimos tiny. Excellent, perfect, etc. En este caso, cuando nosotros queremos aún darle más realce a estos verbos, a estos adjetivos, perdón, vamos a utilizar palabras como absolutely, really, outstandingly, amazingly, entre otros, ¿ya? Entonces, como
como un sum up de lo que fue el intensifier. Los intensifiers, ¿qué son entonces? Son palabras que nos van a ayudar a intensificar adjetivos. Ya siempre van a ir antes del adjetivo. Sin embargo, existen excepciones como el enough, que el enough va a ir después del adjetivo, ¿ya? Y también tenemos que existen ciertos intensifiers que van a ir solamente para los adjetivos fuertes, que son adjetivos que ya de por sí están intensificados, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver qué sucede con su contraparte, con los modifiers. Tenemos ahora los modifiers, o también se le pueden llamar los mitigators, que en comparación con su contraparte, que realzaba el adjetivo, los modifiers van a debilitar el adjetivo. Por ejemplo, tenemos aquí el fairly, rather, quite y pretty. Ya, ahora, pretty se va a utilizar para vocabulario mucho más informal. Por ejemplo, podemos decir she's pretty nice, así como sí, en realidad es bastante bonita. This is pretty easy, así como está bastante easy. He's quite, está como algo triste, algo chiquitito, ¿ya? Va a seguir la misma regla que lo que hace el intensifier, ¿ya? Va a ir siempre en compañía de un adjetivo y por lo general siempre va a ir delante del adjetivo. Ahora, creo que terminado con todo lo que fueron los contenidos básicos para cubrir esta evaluación que se les va a presentar pronto. Cosas pequeñas antes de poder cerrar con esto. Número 1, lecturas, tips. Lean muy bien, escaneen antes el texto y busquen palabras que no conozcan. Segundo, lean las preguntas con anticipación, sobre todo para los listening. Para los listening y las lecturas es muy importante que ustedes lean las preguntas con anticipación para saber qué se les va a preguntar. Si no, no hay manera. Se van a demorar mucho, se van a perder y van a perder oportunidades de prestar atención al texto, ¿ya? Vocabulario más que nada, y lo que les acabo de pasar ahora es súper importante. Repásenlo, véanlo, escríbanlo. Yo sé que ustedes pueden, se los enseñé, ustedes lo aprendieron, son súper capaces, ¿ya? Así que recuerden, si es que yo pude hacerlo, ustedes también pueden. Bye.